fuente de amor, tú mi cimiento, mi roca, mi Dios, tú, mi Señor. Arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 20. Para que la dignidad de la persona humana sea una realidad viva. Llegando a este capítulo, ya el número 20 de esta serie de audios de Arraigados y Edificados, revisando la temática que muchos de ellos he trabajado sobre la reflexión del ser, del sentido de nuestra vocación, veo que todavía queda mucho por profundizar en nuestro caminar en este mundo, como pueblo de Dios que camina por el desierto de la vida hasta nuestro encuentro con el Padre en la vida eterna. Nuestro caminar debería ser siempre al ritmo ágil y libre de Jesús, siempre atentos a quienes quedan descartados al borde del camino, donde no haya cabida a la indiferencia del sufrimiento humano. Las migraciones, la desigualdad, la soledad y la violencia y el sinsentido son los rincones donde las personas desplazadas, los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos esperan a los seguidores de Cristo unidos, a nosotros, hermanos, que seguimos las huellas del pobre de Asís, para que sean rescatados y reconocidos como hijos de Dios. Porque no olvidemos que somos parte de una iglesia samaritana, que más allá de toda parafernalia y pomposidad que queramos darle como orden religiosa, hemos de ser el samaritano que se detiene y cura a imitación de Cristo. Las necesidades sociales, los derechos y deberes ciudadanos, las relaciones entre países, el diálogo o la acción política nos debe interpelar como cristianos, pues como hijos de un mismo Padre nos empuja a estar activa y libre y responsablemente trabajando por la dignidad de cualquier persona. Pues bien, lo deja claro en nuestra regla, que disponemos de 3 artículos, a mi parecer, a veces algo diluidos, como olvidados, poco meditados y en ocasiones nada llevados a la práctica, pues conlleva el esfuerzo de salir de uno mismo y darse al hermano. En este caso, haré una excepción de nuestro podcast y voy a leerlos literalmente, con la intención de profundizar y trabajarlos en este capítulo. El artículo número 13 de nuestra regla dice así: de la misma manera que el Padre ve en cada uno de los hombres los rasgos de su Hijo, primogénito de muchos hermanos, los franciscanos seglares acojan a todos los hombres con ánimo humilde y cortés, como don del Señor e imagen de Cristo. El sentido de fraternidad les hará felices y dispuestos a identificarse con todos los hombres, especialmente con los más humildes, para los cuales se esforzarán en crear condiciones de vida dignas de criaturas redimidas por Cristo. Artículo 14. Llamados juntamente con todos los hombres de buena voluntad a construir un mundo más fraterno y evangélico para edificar el reino de Dios, conscientes de que quien sigue a Cristo, hombre perfecto, se hace a sí mismo más hombre. Cumplan de modo competente sus propios deberes con espíritu cristiano de servicio. Artículo 15. Estén presentes con el testimonio de su vida humana y también con iniciativas eficaces, tanto individuales como comunitarias,
en la promoción de la justicia, particularmente en el ámbito de la vida pública, empañándose en opciones concretas y coherentes con su fe. Posteriormente, los artículos del punto 18 al 23 de nuestras Constituciones Generales concreta y complementa a los que he leído de nuestra regla, al cual motivo a todo hermano a realizar una lectura de estos artículos de nuestras constituciones después de escuchar este podcast o bien leer el artículo. Teniendo estas bases, continúo con la reflexión. Los franciscanos sabemos que formamos parte de la gran familia de los hijos de Dios. Nuestra identidad más profunda, ser hijos del Padre, nos configura como hermanos de todos los hombres, creados a su imagen y semejanza. Sin embargo, también sabemos que las relaciones fraternas no son fáciles. A raíz del pecado original, el trato entre nosotros está marcado por la herida de la primera caída, que destruye la armonía de las relaciones entre los hombres, además de la relación del género humano con la creación. Desde los primeros hermanos de los que nos habla la Biblia, Caín y Abel, y el fratricidio cometido por el mayor, siempre ha habido conflictos familiares. Esaú y Jacob pelearon por la primogenitura. José fue traicionado por sus hermanos mayores. Moisés sufrió a causa de Aarón y Miriam. También en el Evangelio encontramos hermanos entre los cercanos a Jesús: Pedro y Andrés, Santiago y Juan, María, Marta y Lázaro. Y también allí se asoman ciertos enfrentamientos entre los hermanos, tanto en los ejemplos que Jesús propone a los que le escuchan, cuando el hijo pródigo de la parábola vuelve y su padre lo celebra con una fiesta, el hermano mayor se enfada negándose a entrar en la casa, como entre las personas que lo rodean: «Maestro, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo». «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile entonces que me ayude». Sin embargo, Jesús ha dado a las relaciones humanas una nueva dimensión. «En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Él, haciéndose uno de nosotros, se identifica con el más débil de nuestros hermanos, los hombres, el que más sufre, el que más injusticias padece. Ningún cristiano puede permanecer indiferente ante otra persona, porque en ella ve no solo a un igual, sino al mismo Cristo. En cada uno de ellos hemos de reconocer a Cristo, hemos de ver en cada uno de ellos a Jesús como nuestro hermano. Comentando la parábola del buen samaritano, el Papa Francisco explica que recoge un trasfondo de siglos y dice: poco después de la narración de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros. Caín destruye a su hermano Abel y resuena la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros: ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Al preguntar, Dios cuestiona todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Nos habilita, por el contrario, a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. Si nos preguntan, seguramente afirmaríamos que intentamos ver en los desconocidos a otro Cristo.
Pero el desapego del hermano nos puede suceder con frecuencia en situaciones ordinarias. Podemos criticar a los políticos que no nos gustan en cuanto aparecen en las noticias, desconfiar de quienes son distintos por su presencia o comportamiento, despreciar o ignorar a quienes pertenecen a otro estrato social o tienen una situación económica distinta, discutir por un resultado deportivo o por cómo deben dormir los bebés o cualquier otro tema. Incluso podemos juzgar con dureza a otros cristianos por considerar, con razón o sin ella, que no actúan como tales. No podemos olvidar que la parábola del buen samaritano surge a raíz de la pregunta: ¿quién es mi prójimo?, formulada a Jesús por un maestro de la ley, que se quería justificar después de haberle preguntado sobre la vida eterna. La respuesta a la cuestión original la sabían ya sus oyentes, pues estaba en la Torá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús va más allá al identificar ambos mandamientos. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Al final de la parábola, cuando el maestro de la ley reconoce que la actitud adecuada es la de quien tiene misericordia del hombre malherido, Jesús le dice: pues anda y haz tú lo mismo. En el Nuevo Testamento, por lo tanto, no hay duda sobre qué se nos pide a quienes queremos seguir a Jesús. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que le maldiga será reo del fuego del infierno. Evangelio según San Mateo. Transcurridos algunos años de esas enseñanzas, Juan exhortaba a los primeros cristianos a vivir la caridad fraterna como parte indispensable del amor a Dios. Si alguno dice yo amo y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso, pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Primera carta de Juan. Nosotros queremos ver al prójimo como tal como dice San Juan y reconocer en él a Cristo mismo, especialmente en el caso de quienes sufren. A veces uno mismo ha estado en una situación dolorosa de vulnerabilidad. Otras veces nos hemos encontrado con ella. Alguien que carece de vivienda con quien nos cruzamos habitualmente en la calle, compañeros de trabajo que sufren discriminación por su país de origen o el color de su piel, conocidos con una enfermedad degenerativa o en problemas de movilidad que requerían esfuerzos y gastos extraordinarios para llevar una vida digna, mujeres que encuentran obstáculos en su trayectoria educativa o profesional, por el solo hecho de serlo, niños y jóvenes que asisten a clase sin los recursos necesarios para realizar con éxito sus estudios, amigos enganchados a la pornografía, al alcohol, al juego, por no hablar de guerras, el hambre, las epidemias o los desastres naturales que a muchos nos afectan y nos pueden afectar en el futuro. A lo largo de los siglos, muchos valores cristianos han penetrado en la sociedad y la han hecho más humana. Poco a poco hemos aprendido a reconocer en el otro a alguien con dignidad,
que merece ser tratado con respeto y cuyos derechos valen tanto como los míos. La filosofía, la sociología y el derecho, entre otras disciplinas, han ido explorando el valor de cada vida humana y la forma de protegerla, tanto a nivel individual como colectivo. El desarrollo en campos como la ingeniería, la economía y la medicina ha permitido mejorar las condiciones de vida de grandes sectores de la población mundial, aunque todavía queda mucho por hacer y no dejan de aparecer continuamente retos. A veces percibimos que muchos echan en cara a los cristianos la falta de coherencia entre principios evangélicos y actuación pública y consideran que la fe es un refugio que permite evadir responsabilidades. También como si rezar fuera sinónimo de pasividad o esperar la vida eterna llevar a desentenderse del mundo, olvidando a quienes nos necesitan. En realidad, la fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que con ello le confiere una dignidad infinita. Además que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda fuera de su amor universal. Y si vamos a la fuente última, que es la vida íntima de Dios, nos encontramos con una comunidad de 3 personas, origen y modelo perfecto de toda vida en comunión. Hemos de animarnos frecuentemente a sentir el resto de personas con lo que contiene como algo muy nuestro, siguiendo las palabras de San Pablo: ya sea el mundo, la vida o la muerte, ya sea lo presente o lo futuro, todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Primera carta a los Corintios. Ante esta realidad, nos alegramos con las alegrías de los demás, disfrutamos de todas las cosas buenas que nos rodean y nos sentimos interpelados por los desafíos de nuestro tiempo. A la vez, sentimos muy dentro del alma la situación del mundo, particularmente la triste realidad de la guerra y de otras situaciones de grandes necesidades y sufrimientos de tantísimas personas, especialmente de los más débiles. Dios nos ha dado el mundo por heredad, por lo que en nuestra mano transformarlo está. No hemos elegido el momento histórico o el lugar en el que vivimos, pero las circunstancias que nos han tocado son precisamente la ocasión con la que Dios cuenta para que saquemos adelante lo que Él mismo ha puesto en nuestras manos. Los franciscanos seglares queremos un corazón a la medida del de Cristo, un corazón que sienta las necesidades ajenas como propias y que nos lleve a actuar en consecuencia. Esto es un don de Dios. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Así le pedimos al Espíritu Santo para nosotros y para todos en la Iglesia. A la vez, obras son amores y no buenas razones, dice el refrán. Un cristiano comprometido con el amor de Dios y nosotros franciscanos coherentes con lo que hemos profesado, es necesariamente que un cristiano que busca activamente transformar la sociedad, luchando por hacerla cada vez más conforme con la lógica de Dios y su amor a los hombres. Este compromiso se muestra en primer lugar en una oración encendida y constante, que no se quede en el dicho de pediré por ti, pediré por ello, y luego cae en saco roto. La oración, la insistencia filial de quien pide algo bueno para las personas a las que quiere. En la oración debemos ser capaces de llevar
ante Dios nuestros cansancios, el sufrimiento de ciertas situaciones, de ciertas jornadas, el compromiso cotidiano de seguirlo, de ser cristianos, así como el peso del mal que vemos en nosotros y en nuestro entorno, para que el Señor nos dé esperanza, nos haga sentir su cercanía, nos proporcione un poco de luz en el camino de la vida. Además de la actitud de presentar a Dios todas estas necesidades, es un deber de justicia actuar para transformar el mundo, hacerlo más humano, más cristiano, más divino, mostrando la verdad, el bien y la belleza del plan de Dios para la felicidad de los hombres y mujeres. Codo a codo, verdad, el bien y la belleza del plan de Dios para la felicidad de los hombres y mujeres. Codo a codo con los demás, el franciscano busca, con la creatividad del amor, nuevas formas para que el mensaje de Cristo que nos dejó en el Evangelio se haga realidad en las circunstancias en las que nos movemos, aquí y ahora. Esto se puede hacer de muchas formas, dependerá de las circunstancias del lugar, del momento histórico, del carácter personal, de las posibilidades que se tienen por las circunstancias familiares y laborales, y de las propias posibilidades económicas o sociales a la hora de ponderar las soluciones. Por la propia naturaleza de la creación, enseña el Concilio Vaticano II, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado que el hombre debe respetar, con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. A la vez, los cristianos todos deben tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comunidad política. En virtud de esta vocación, están obligados a dar ejemplo de sentido de responsabilidad y de servicio al bien común. Hay muchas maneras de hacer el bien y la Iglesia anima a sus hijos a actuar desde la libertad y la pluralidad sin imponer una determinada escuela. La caridad da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo, y no es sólo el principio de las pequeñas relaciones como en las amistades, la familia, la fraternidad local, sino también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Por eso, cada uno busca la forma de contribuir a resolver los problemas sociales que ve a su alrededor. Muchas veces se puede hacer un gran bien con pequeños gestos que van configurando una actitud vital ante los demás. Estar disponible para escuchar al hijo adolescente puede facilitar la apertura al diálogo con la cultura contemporánea. Tratar a los abuelos mayores con atención y cariño contribuye a educar la mirada ante los frágiles y vulnerables. Rechazar en el trabajo las conversaciones en las que se critica o difama a quien no está presente o no puede defenderse fomenta los ambientes de respeto y confianza. Otras veces, la capacidad transformadora vendrá por nuestra formación profesional o nuestra posición en la sociedad mediante el propio trabajo, la movilización ciudadana o la decisión de dedicarse a la política, influir en proyectos de ley que faciliten a las familias el acceso a los recursos que necesitan. Denunciar abusos de corrupción en economía, acabar con costumbres que segregan a algún sector de la población. Un médico, una parlamentaria, el CEO de una empresa o una periodista puede hacer bien su trabajo sin meterse en líos, cierto, pero también pueden complicarse la vida para contribuir con su labor en la construcción de un mundo más justo.
La Iglesia proclama los principios morales en el ámbito social cuando están en juego los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Instituida por Cristo para llevar a todos los hombres el mensaje de la salvación, no puede quedarse en brazos cruzados ante todo lo que es humano. A partir del siglo XIX, para facilitar que la actuación de los cristianos fuera justa, bien focalizada, ante los nuevos modelos económicos, políticos y sociales, estableció algunos parámetros que ayudaran a no perder de vista el mensaje del Evangelio ante esas situaciones novedosas. Por eso, el compendio de la doctrina social de la Iglesia recoge algunos principios que sirven de guía, del cual nuestras constituciones generales se nutrirá de la doctrina social de la Iglesia. Esto ya lo profundizaremos más adelante y, si es posible, con algún encuentro de formación. El principio del bien común, tal como dice la doctrina social de la Iglesia, más definida y escrita en el compendio, defiende que debe haber un conjunto de condiciones de la vida social que permitan a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El principio del destino universal de los bienes nos recuerda que los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, en justicia y caridad. Por el principio de subsidiariedad, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda, subsidium, por tanto de apoyo, promoción y desarrollo, respeto a los menores. Así se cuida la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social. El principio de participación, sigo exponiendo lo que nos propone la doctrina social de la Iglesia en su compendio, es consecuencia de lo anterior y se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente en modo responsable y con vistas al bien común. Por último, el principio de solidaridad implica que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de la deuda que tiene con la sociedad en la cual están insertos. Semejante deuda se salda con las diversas manifestaciones de la actuación social. Estos principios nos hacen descubrir que muchas de las iniciativas sociales que florecen a nuestro alrededor, como nuestros proyectos de acción social, se apoyan en valores compartidos. Estudiarlos y darlos a conocer puede ser la ocasión de trabajar en la construcción de una sociedad más justa. Hay 4 valores fundamentales sobre los que se apoyan los principios de la doctrina social de la Iglesia y en la cual nuestros proyectos de acción social deben de apoyarse: la verdad, la libertad, la justicia y el amor. El amor al prójimo debe impulsar la vida de los cristianos, tanto a nivel personal como social. La Iglesia no debe anunciar la palabra, sino también realizar la palabra, que es caridad y verdad.
Lo hemos visto tal vez de forma más clara en los últimos años ante las crisis globales, la crisis de la pandemia. Hay una respuesta de solidaridad que une a quienes sufren juntos. Hay familias que se reencuentran ante la enfermedad de un ser querido, o vecinos que se empiezan a hablarse cuando se ven forzados a pasar más tiempo en casa. Lo que desde fuera acaso parezca un simple gesto de buena educación o una muestra de amabilidad, puede de hecho reflejar el amor de Dios por cada uno. El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por eso, el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Esto extraído del punto 181 de la encíclica Fratelli Tutti. La unidad de vida de un cristiano coherente debe llevar a actuar con caridad a todos los niveles, tanto en lo que le toca de cerca como en los temas más lejanos. Partiendo del respeto a todos, poniendo el bien de cada persona por encima de ideas u opiniones, los cristianos podemos intervenir en todo tipo de cuestiones con responsabilidad y creatividad, sin atribuir a la Iglesia lo que es el modo de hacer de cada uno. Los cristianos gozamos de la más plena libertad, con la consecuente responsabilidad personal, para intervenir como mejorar nos plazca en cuestiones de índole política, social, cultura, etc. Y aunque nos suene extraño, esto no lo defiende el Concilio Vaticano, nuestra propia libertad a la hora de actuar. Benedicto XVI comentaba: quien ama con caridad a los demás es ante todo justo con ellos. No basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la caridad. La justicia es intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la caridad. Y viceversa, la lucha por el bien común siempre estará guiada por la comprensión y el respeto. No tendrá sentido buscar la justicia con dureza de corazón o alegrarnos de algo objetivamente malo porque confirma nuestra opinión. Ante personas cercanas que sufren las consecuencias de acciones o modos de vida contrarios a la moral, o que rectifican y quieren hacerlo a Dios o a otro estilo de vida, la única postura posible en un cristiano es el acontecimiento lleno de cariño y comprensión, nunca una respuesta autocomplaciente que mira a los demás por encima del hombro. Al igual que la Iglesia entra en diálogo con el mundo desde la caridad, nosotros desde el mundo buscamos una conversación abierta a todos, que incluya a todos y no se cierre ante las propuestas que percibimos como amenazas, sino que sepa acoger distintos puntos de vista, aprendiendo de lo demás. Tampoco los apóstoles eran un conjunto uniforme. Venían de entornos distintos, tenían diferentes profesiones, caracteres a veces poco compatibles, opiniones opuestas, pero los unía el amor a Cristo y la misión de llevar al mundo la buena nueva. Así, conjugando la primacía de Pedro y la colegialidad con su propia identidad, cumplieron el mandato de Cristo: id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta obligación cristiana del amor al prójimo se realiza
como todas, partiendo del amor de Dios por los hombres. Es Él quien transforma los corazones y renueva el mundo. La caridad y la justicia no son únicamente acciones sociales, sino que son acciones espirituales, pues son realizadas a la luz del Espíritu Santo. Sabemos que no podemos conseguir una justicia perfecta en la tierra y contamos con la justicia de la vida eterna. Sin embargo, eso no nos lleva a descuidar nuestros deberes terrenos, porque sabemos que la vida eterna dependerá de lo que nos hayamos esforzado aquí por vivir, ese "a mí me lo hicisteis" de Jesús. Esperamos transformar el mundo, contribuir a la felicidad de aquellos que nos rodean, a ser felices así también nosotros, porque oímos de labios de Jesús lo que prometió un día a quienes le escuchaban. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Hasta el próximo capítulo, paz y bien.